Sin más, damos la bienvenida, reiteramos nuestro gusto por tenerlo aquí en esta serie de conferencias y adelante, doctor Arturo Rocha Cortés. Bienvenido. Muchas gracias, don Antonio, por esta presentación, por esta invitación. Quiero agradecer muy cumplidamente a don Gerardo Valle, el director de el Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP, nuestra institución hermana. También al maestro David Sánchez de la Coordinación de Humanidades de la misma Casa Poblana de Estudios, y al ingeniero Quintana por la oportunidad de estar aquí y elaborar muy brevemente en torno a este tema que ha derivado en el título de esta conferencia, el estruendoso silencio documental del siglo XVI guadalupano, al que yo le he añadido el subtítulo muy al estilo de las obras decimonónicas, el subtítulo de Pirata, Monje y Virrey, no porque sean tres realidades que concurran en un individuo, sino que son tres distintos personajes que se hermanan en esta relación, en esta conferencia, que tiene efectivamente un título, me decía alguno de los asistentes, un título bastante contradictorio. Pues sí, es que es un oxímoron, ¿verdad? Un silencio no puede ser estruendoso, pero es justamente la manera de declarar aquí algo que se ha venido propalando desde hace algún tiempo con la intención de hacer detracción del acontecimiento guadalupano. ¿Y cuál es ese dicho, ese decir, ese tópico, ese lugar común? Bueno, pues que no hay fuentes históricas en el siglo de la conquista, lo que es bastante absurdo. Yo he podido en el pasado ocuparme concretamente de las fuentes guadalupanas del siglo XVI en uno de mis libros, que es el que aparece aquí en pantalla, Monumenta Guadalupensia Mexicana, que es una colección facsimilar de documentos guadalupanos precisamente del siglo XVI. Solo que a diferencia de lo que mucha gente imagina, pues no están los documentos presentados simplemente en un texto, no, están presentados en facsímil. ¿Para qué? Para que tanto los detractores que dicen que no existen estos papeles, bueno, pues lo vean con la nitidez con la que están en los archivos, en los repositorios y en las bibliotecas del mundo. Y también para quienes no son detractores, sino que están genuinamente interesados en profundizar en el denominado acontecimiento guadalupano, bueno, pues tengan las fuentes de primera mano. Recientemente, a invitación del muy directo maestro Gerardo Valle, que por cierto presentó uno de mis libros, La llave de Guadalupe, hace algunos años, yo debí para este libro que está a la izquierda, el tomo primero de una colección planeada en 5 volúmenes, que el mismo maestro Valle coordina, tuve que hablar sobre esta materia, precisamente los documentos guadalupanos del siglo XVI, precisamente en el contexto de un volumen dedicado al siglo de la conquista. Y el artículo, el capítulo de este libro, pues lleva precisamente este título sobre el que he hablado, ¿no? Un silencio estruendoso, solo que a diferencia de lo que ya he hecho, no solo en mi libro Monumenta Guadalupensia Mexicana, que publicó la Basílica en 2010, sino también en las páginas del Boletín Guadalupano, que dirigí durante 7 años, no vamos a presentar o no íbamos a presentar todos los documentos, pues era repetir
algo suficientemente tratado, trabajado, incluso por otros autores. Así que lo que quise hacer yo es brindar una muestra de estas fuentes, eligiendo solamente 3 documentos que se enlazan muy naturalmente. De ahí el subtítulo de Pirata, Monje y Virrey, porque es una fuente de un pirata, unos documentos de un fraile Jerónimo y una carta de un virrey novohispano, ¿no? Ahí está, pirata, monje y virrey, para constituir una trinidad, ¿no? Una trilogía de documentos que se enlazan muy naturalmente y que nos presentan de manera, digamos, gerberizada, ¿no? De manera sintetizada la materia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, si a ustedes les parece bien, con este primer documento, que es precisamente una fuente de un pirata, ¿verdad? De un pirata. Y eso tiene un sabor, pues, bastante aventurero, ¿verdad? No, es algo que pues, no solo es histórico, sino que tiene el sabor de la aventura. Y el pirata, pues, se llamaba Miles Phillips, ¿verdad? Miles Phillips. Miles Phillips escribió en 1582, allá en su natal Inglaterra, una relación, pero una relación de lo que él había visto en la Nueva España en 1568. Y curiosamente, eso que vio en 1568, el que escribió en 1582, después pasó a la dignidad de los moldes en 1598. O sea, son 3 fechas distintas, pero las 3 en el mismo siglo XVI. Ese mismo de los que muchos dicen que está desprovisto de documentos. Quiero decir algo, algunos autores como mi buen amigo y colega Jorge Trasloceros, pues hablan un poco de este silencio y dicen, bueno, es que el silencio del que se habla es el silencio de la tradición letrada, el silencio de los estudios más elaborados que el mismo doctor Trasloceros reconoce que iniciaron en 1648 con la obra de Miguel Sánchez, La imagen de la Madre de Dios de Guadalupe. Sin embargo, yo considero que la tradición letrada puede incluso iniciar ya en el propio siglo XVI con las obras o los testimonios guadalupanos de Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Pero eso sería materia de otra conferencia. Lo que es indudable es que este testimonio del pirata, por haber venido a ser publicado en 1598 en las páginas de esta obra, pues ya también adquiere un cierto estatuto de tradición letrada. Ustedes dirán, pues este personaje que está ahí abajo, pues debe ser el famoso pirata. Pues no, él no es el pirata. Él es Richard Hakluyt, es el autor de esta obra, Principal Navigations, Voyages, Traffics and Discovery of the English Nation, que no es sino una recopilación de viajes, precisamente de índole marítima, de ingleses, ¿no? Para dar lustre a la historia de Inglaterra, pues se reúnen sus viajes, ¿no? Pues uno de esos viajes, o varios de estos viajes, son de piratas, de corsarios, ¿no? Y uno de estos es el mencionado Miles Phillips, ¿no? Richard Hakluyt fue un historiador, un traductor muy emparentado con Isabel I de Inglaterra, con Jacobo I, ¿no? Y fue uno de los promotores de la colonización inglesa en lo que ahora es el estado de Virginia, ¿no? Bueno, eso es por lo que hace Hakluyt y su obra. Bueno, pues este que ven aquí, dirán pues ese sí es Phillips. No, tampoco es Phillips. Este era el capitán de la flota en la que iba el pirata Miles Phillips. Y este es el barco de el dicho capitán, que se llamaba John Hawkins o Juan Aquines, ¿no? Como le gustaba mucho a los españoles españolizar los nombres extranjeros, pues este le conocía también como Juan Aquines, ¿no? Pero era John Hawkins,
y nada menos que el capitán de este barco, que se llamaba el Jesus of Lübeck, que era un barco de 700 toneladas que Enrique VIII había adquirido y que ya dando el tiempo pues ya estaba bastante viejecito, así que la reina Isabel se lo prestó a este Hawkins para que liderara con esa nave una travesía bastante indigna de coger esclavos, ¿no? Era un viaje de índole esclavista que inicia precisamente el 2 de octubre de 1565. John Hawkins recorre algunas, naciones, o son naciones africanas, para hacerse precisamente de eso, de esclavos, y llegó a reunir hasta 500 personas de Colombia. Ya para marzo de 1568, Hawkins llega a las islas del Caribe, donde él pretende continuar con su labor de coger esclavos. Pero aquí viene lo interesante. Un 16 de septiembre, pero ya del año de 1568, o sea, al año siguiente, Hawkins, su barco y los otros barcos que iban con él, el Judith, el Niño y otros varios, tienen que guarecerse en San Juan de Ulúa porque hay una tempestad muy terrible que pudo haber hecho fracasar la expedición. De modo que se refugian ahí en San Juan de Ulúa. Evidentemente hay presencia ahí de españoles, así que piden permiso para refugiarse en esa isla. Les conceden el permiso, pero había el temor por parte de Hawkins de que llegara efectivamente una gran armada española que estaba esperando de semanas atrás, como de hecho ocurrió el 17 de septiembre de 1568. Así que bueno, Hawkins, acuérdense, eran corsarios y demás, bueno, él decide no hacer desbarajuste, pide permiso para reparar sus embarcaciones y entra en el dilema de si dejar entrar o no a la gran flota española que se hizo presente el 17 de septiembre de 1568. Decide dejar entrar a la armada y ahí se establece una especie como de tensa calma entre ingleses y españoles. Pero ¿cuál no sería la sorpresa de Hawkins de que en esa armada que entraba venía nada menos que el entrante virrey Martín Enríquez de Almanza? O sea, ahí ya de alguna manera se enlazan estos corsarios con este personaje que vendría a ser el cuarto virrey novohispano, Martín Enríquez de Almanza, ¿no? Bueno, pues eso ya era bastante problemático. Y para no hacer ustedes el cuento muy largo, al final, el 21 de septiembre se declaran las hostilidades. Hawkins alegaba que los españoles le querían hacer traición. Los españoles alegaban lo contrario, que Hawkins estaba preparando una estratagema. De modo que Hawkins debe de huir de Ulúa con sus barcos a toda prisa, perseguido cercanamente por la flota española. Para no hacer demasiado larga la narración, algunos de los barcos de Hawkins pues perecieron, fueron incendiados, y para él escapar en el barco en el que se tuvo que refugiar, que ya no era el Jesús de Lübeck, que quedó bastante maltrecho, él decidió, Hawkins, dejar en tierra a 100 de sus piratas para hacer más ligeras las embarcaciones, los barcos, y promete regresar por ellos al año siguiente. Pues precisamente entre uno de esos 100 hombres dejados en tierra en las costas del Pánuco estaba precisamente el pirata Miles Phillips.
Evidentemente, como estos piratas pues son luteranos, cuando son capturados ya aquí en las costas de la Nueva España, pues tienen que ser, queridos amigos, procesados, tienen que ser llevados a la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Pues porque son luteranos, ¿verdad? Y eran considerados por lo mismo enemigos de la religión verdadera. Entonces, queridos amigos, lo que vamos ahora a leer es parte de la narración que Miles Phillips escribe en 1582, ya de regreso a Inglaterra, y que no es sino el viaje que él realiza junto con sus otros 100 amigos capturados y desde las costas del Pánuco hasta la Ciudad de México. Y evidentemente, aquí viene la relación con Guadalupe, evidentemente él tiene que pasar por el Tepeyac porque era el camino obligado de acceso de quienes venían de Veracruz a la capital novohispana. Entonces, yo espero que se vea en la pantalla, yo lo voy a leer, algo de la descripción que hace Phillips de su viaje, y lo que nos interesa es justamente su paso por el Tepeyac. Porque Miles Phillips, en siendo inglés, en siendo pirata, en siendo corsario y en siendo de religión luterana, nos brinda la primera descripción de la que hoy conocemos como la segunda ermita de Fray Alonso de Montúfar, y es el primer testimonio europeo no español del siglo XVI. Me dirá por favor don Antonio Gerardo si se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver, gracias. Dice allí, en la mañana siguiente partimos de ahí en dirección a México y así viajamos hasta ponernos a 2 leguas de distancia, donde los españoles han edificado una bella iglesia llamada la Iglesia de Nuestra Señora, donde existe una imagen de Nuestra Señora de plata y oro. Se refiere a la escultura de plata sobredorada que regaló al santuario de Guadalupe el rico minero Antonio de Villaseca. Bueno, él no lo sabía, pero con ojos de pirata repara en esta escultura, ¿no? Dice, hay una imagen de Nuestra Señora de plata y oro tan alta como una mujer, en la cual iglesia y entre la imagen hay tantas lámparas de plata como días hay en el año, las cuales se encienden los días de fiesta. Cada vez que cualquier español pasa junto a esta iglesia, así sea a caballo, se apea y entra en ella y se prosterna frente a la imagen y ruega a Nuestra Señora lo defienda de todo mal, de manera que ya sea caballero o a pie, no seguirá de largo sin primero entrar en la iglesia y rezar como se ha mencionado. Y si no hicieren lo cual, piensan y creen que nunca prosperarán. Es una traducción mía del texto en inglés. Dice aquí, a la imagen ellos llaman en castellano Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí lo ven en el original. Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar existen ciertos baños fríos que fluyen, manan como si el agua hirviera. El agua misma es algo salobre al gusto, pero muy buena para cualquiera que sufra de dolores o heridas lavándose con ella, pues dicen que ha sanado a muchos. Y todos los años, el día de Nuestra Señora, la gente suele ir allá para ofrecer y orar en la iglesia ante la imagen. Y dicen que Nuestra Señora de Guadalupe ha obrado muchos milagros. Cerca de esta iglesia no hay ningún pueblo de españoles que esté habitado, pero algunos indios viven allí en sus propias casas rurales. Pues como lo ven, amigos, este es nada menos que el primer testimonio europeo no español sobre la Virgen de Guadalupe de México. Y es muy interesante porque con ojos de pirata, Miles Phillips, uno de los piratas de John Hawkins, pues describe el interior de la ermita y la describe con cierto fasto.
Ciertamente no habla de la imagen, no habla del yate, pero ¿qué pirata anda reparando en pinturas cuando tiene ahí una estatua de la Virgen de plata sobre dorada y lámparas de plata, tantas como hay días en el año, ¿no? Él, como buen cronista y pensando en una ulterior invasión inglesa a la Nueva España, pues deja muy adecuadamente esas anotaciones. Aquí lo que me interesa que se entienda, amigos, es que John Hawkins y sus piratas tienen que cogerlas de Villadiego porque Martín Enríquez de Almanza, el cuarto virrey, entró a la Nueva España en 1568. Así que ahí están ya eslabonados estos dos personajes, ¿no? El pirata Miles Phillips y el virrey. Y usted dirá, oiga, pero si capturaron a Miles Phillips, ¿cómo es que escribió todo esto? Ah, pues porque eventualmente se escapó, ¿verdad? Se escapaba, era recapturado, trabajó con los dominicos, tuvo una vida de aventuras que sería muy interesante en algún momento relatar. Y eventualmente pues, regresa a su isla y escribe la relación, ¿de acuerdo? Ahí lo interesante es ver cómo se habla ya de lo boyante del culto, ¿no? De lo boyante de la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, en ojos precisamente de un pirata. Bueno, pero aquí vienen los otros documentos, ¿no? Hemos ya hablado del pirata, hemos mencionado al virrey, y bueno, vamos ahora a hablar del monje. Fíjense ustedes que hubo un monje, no sabemos cómo era, no hay pinturas de él, pero aquí tenemos su firma, Fray Diego de Santa María, que era un monje jerónimo. Y como ustedes saben, los jerónimos desde el año de 1389 eran los administradores del santuario de la Virgen de Guadalupe, pero el de España, ¿no? El de Extremadura, ¿no? Estaba bajo la administración de los jerónimos, ¿no? Un santuario en torno a una imagen muy diferente a la Virgen de Guadalupe de México, una imagen distinta, un culto distinto, una tradición distinta, pero un mismo nombre. Y esto era justamente lo que a Fray Diego de Santa María le impresionó cuando llegó a la Nueva España y supo que en la casa de Nuestra Señora de Guadalupe de acá se estaban recolectando limosnas, se dejaban mandas, legaciones, y que pues ese dinero, decía él, estaba siendo defraudado a los fieles españoles porque ellos pensaban que esos recursos iban a parar a España, a la Guadalupe de España, al santuario Guadalupe de España, y que se quedaban acá. Entonces estaba muy enojado Fray Diego Santa María al grado de que escribe dos cartas distintas a nada menos que Felipe II, haciéndole ver la situación. Y en pocas palabras, lo que pide, lo que dice Fray Diego de Santa María, lo que dice este monje Jerónimo, es que la casa que había ahí de Santa María de Guadalupe, pues no era un sitio adecuado para un santuario, ¿no? Que era un sitio inadecuado, que mejor lo cambiaran a Chapultepec, ¿no? O que mejor le cambiaran el nombre, porque así como en las taquerías, ¿no? Decían, no, pues nosotros somos los auténticos, nosotros somos los originales. Entonces, mejor, su majestad, denos ese santuario de Guadalupe a nosotros y nosotros vamos a dar adecuada cuenta de todas esas líneas. O sea, en pocas palabras, lo que le interesaba a este monje eran los recursos importantes que ahí se estaban generando en el Tepeyac. Y creía él erróneamente que le correspondían al santuario de Extremadura. Y vamos a leer porque pues el tiempo es limitado, algunos pasajes de estas dos cartas donde este monje Jerónimo le escribe a Felipe II muy disgustado por lo que consideraba era un fraude que se estaba cometiendo particularmente con los fieles españoles que vivían en la Nueva España. Y vean lo que dice ahí, me dirá don Gerardo si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver, amigos?
Sí, sí se ve. Sí, alcanza. Vean, aquí están los facsímiles, como están publicados en mi libro Monumenta Guadalupense Mexicana, y algunos de los cuales están reproducidos en el Guadalupe Siglos, tomo primero, que coordinó el maestro Valle. Evidentemente está la letra procesal, pero aquí está algo ya paleografiado. Vean lo que dice el fraile Santa María a Felipe II. Yo hallé en esta ciudad una ermita de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, media legua de ella, donde concurre mucha gente. El origen que tuvo fue que vino a esta provincia, habrá 12 años, un hombre con un poder falso de nuestro monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, o sea, el de ellos, el de España, el cual recogió muchas limosnas y manifiesta la falsedad del poder, se huyó y se quedaron cierta cantidad de dineros de lo que había cobrado los mayordomos de esta ermita, que entonces se llamaba por otro nombre. Entendiendo la devoción con que acudían los cristianos a Nuestra Señora de Guadalupe, le mudaron el nombre y pusieron de Nuestra Señora de Guadalupe, como hoy en día se dice y llama. Y pusieron demandadores pidiendo para Nuestra Señora de Guadalupe, con lo cual se han defraudado, eso dice él, las limosnas con que solían acudir a Nuestra Señora de Guadalupe, y se ha entibiado, dice, la devoción que aquella casa sean tener los vecinos de esta provincia. Esta ermita tiene hoy 2,000 pesos de renta, pues claro, era lo que le interesaba al monje, ¿verdad? Y se allegan casi otros 2,000 de limosnas, y yo no veo en qué se pueda gastar esto, porque no está adornada, y el edificio es muy pobre, ¿no? Esto lo está él escribiendo en 1574, o sea, 6 años después del testimonio que ya vimos del pirata, ¿no? Pues, ¿cuál pobre, ¿no? Si hablaba hasta que había adentro, el pirata dice que había adentro una escultura de plata sobre dorada, pero por supuesto aquí el monje quiere jalar agua para su molino, ¿no? Dice, estas limosnas se han allegado con el nombre y sombra de Nuestra Señora de Guadalupe, y si vuestra majestad fuese servido, sería bien que por parte de la Casa de Guadalupe se tomase cuenta los administradores y personas que han tenido cargo de esta casa en este tiempo, que ha tenido el nombre de Guadalupe, y lo pusiese en el concierto y orden que vuestra majestad fuese servido. Dice, el sitio donde está este ermita fundada es muy malo, pegado a la laguna, malsano y sin agua, por lo cual y otras muchas causas, aunque la renta venga en aumento, pues no puede venir el culto divino y servicio de Dios en más aumento. Si lo viera hoy, si viera este monje el tepeyaco hoy, pues hubiera callado la boca, ¿no? Por lo cual los hijos de la casa de Nuestra Señora de Guadalupe tenemos la obligación que o que se le quite el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe o que se traslade esta casa a otra parte. Y porque la renta y limosna de esta casa se consumen y gastan y retienen entre los mayordomos y el arcediano y otras personas, si vuestra majestad fuese servido en esta ermita, trasladándola a un buen sitio, se podría hacer un monasterio de la orden como otros que en esta razón en España se han fundado por orden del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Y el sitio más conveniente que se halla cerca de esta ciudad es una granja que se llama Chapultepec, que es de vuestra majestad, y sirve de irse a holgar a ella algunas veces el visorrey y oidores. Bueno, así va en ese tenor, queridos amigos, la carta. No voy a entretenerlos con tantos detalles. ¿Por qué? Porque no solo es una, sino son 2 cartas las que fueron escritas. ¿Para qué? Para decir, esos dineros le tocan al monasterio Guadalupe de España. Pónganos a nosotros a administrar. Cámbienle el nombre de Guadalupe, porque el nombre, bueno, la marca la tenemos nosotros, por así decirlo, o si no le quieren cambiar el nombre, pues mejor pasen este santuario a Chapultepec, porque ahí está muy fresco y bonito, y no malsano, salitral y sin agua como en el Tepeyac. ¿De acuerdo? Entonces escribe 2 cartas, escribe una el 12 de diciembre de 1574, miren qué interesante,
y otra al año siguiente, el 24 de marzo de 1575, sobre la misma materia, ¿no? A los principios no causó mucha emoción, pero después se preocupó el rey Felipe II y manda a que se investigue la cuestión. ¿Y a quién creen ustedes que le toca investigar el tema? Pues al virrey Martín Enríquez de Almanza. Ese mismo que había hecho oír a Hawkins y a sus piratas, ese mismo virrey va a tener que contestar a todos los puntos que había puesto sobre la mesa Fray Diego de Santa María. ¿Ya lo vieron? Entonces ahí se enlazan estas tres fuentes documentales del siglo XVI. La relación de Miles Phillips, 1568. Las cartas de Fray Diego de Santa María, monje jerónimo, 1574 y 1575, y la respuesta que dará el virrey, que es el último documento que les quiero mostrar. Ahí está el virrey, una pintura de nuestro Museo Nacional de Historia, ahí precisamente en el castillo de Chapultepec, ahí donde Fray Diego Santa María quería que se trasladase el santuario de Guadalupe. Bueno, ahí en el castillo de Chapultepec está esta hermosa pintura de el virrey, el cuarto virrey novohispano, Martín Enríquez de Almanza. Vean cómo lleva estrujada en la mano, así con fuerza, las reales instrucciones. Bueno, pues este personaje es el que va a responder, entre otras muchas cuestiones importantes de Estado, entre otras muchas cuestiones de gobierno, va a tener que responder a lo que le había ordenado investigar el rey Felipe II. Y lo que responde en torno a la ermita de Guadalupe es muy interesante y es lo que quiero yo compartir con ustedes esta tarde. El punto 16 de esta carta del 23 de septiembre de 1575 contesta a las inquietudes de monje Santa María. Y la contesta, digamos, con brevedad, pero de manera muy clara. Y vean lo que dice el texto. A otra carta que me envió Su Majestad de San Lorenzo el Real el 15 de mayo del 75, sobre lo que toca a la fundación de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe y que procuré con el arzobispo que la visité, responde: visitarla y tomar las cuentas siempre se ha hecho. O sea, dice, no se preocupe Su Majestad por los dineros porque hay buena cuenta de lo que ahí se recoge. Siempre se ha tomado cuenta y eso se ha hecho por los prelados, desde siempre. Y el principio que tuvo la fundación de la iglesia que ahora está hecha, lo que comúnmente se entiende es que el año de 1555 o 1556 estaba ahí una ermitilla en la cual estaba la imagen que ahora está en la iglesia. Este testimonio, amigos, es importantísimo y a mi modo de ver ha sido poco analizado, poco examinado, porque en estas pocas líneas tenemos ya una confirmación de la existencia de la primera ermita, la ermita que los guadalupanistas y los estudios del tema denominan la ermita Zumárraga, la que habría construido Fray Juan de Zumárraga en 1531, no bien recibió la petición de la Celestial Señora de Guadalupe. ¿Y por qué digo esto? Porque vean cómo dice aquí. Respecto a la fundación de esta iglesia, se entiende comúnmente que el 55 o 56 estaba ahí una ermitilla en la cual estaba la imagen que ahora está en la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Pues es la misma iglesia que vio el pirata Phillips, la misma iglesia de la que habla Fray Diego de Santa María y la misma iglesia en la que está él ahí metido con el arzobispo que en ese momento es Moya de Contreras. Entonces, si ellos están en la iglesia, pues la iglesia que están es la segunda ermita que
construyó Fray Alonso de Montúfar precisamente a partir de 1555. Luego, ¿cuál es esa ermitilla en la que estaba la imagen que ahora está la ermita? Pues no puede ser otra, queridos amigos, que la primera ermita, la de Zumárraga. Entonces, es una alusión tácita a una ermitilla previa a la ermita segunda de Montúfar en la que ahí está, en la que ellos están. Y ya voy terminando. Vean ustedes lo que dice ahí. El virrey le reporta al rey de España, dice, y pusieron nombre a la imagen Nuestra Señora de Guadalupe por decir que se parecía a la de Guadalupe de España. Eso dice el virrey, ¿no? Quizá no investigó muy bien la cuestión y él dijo, oye, ¿por qué le llaman Guadalupe? Ah, pues porque se parece la imagen a la Guadalupe de esta manera. Quien compare la Virgen de Guadalupe Tepeyac, que es una imagen, un lienzo, con la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que es una imagen de bulto, con un niño en el regazo, verá que no se parecen en nada, ¿no? Sin embargo, aquí reporta el virrey eso. Pusieron la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe por decir que se parecía a la de Guadalupe de España. Y de ahí se fundó una cofradía en la cual dicen habrá 400 cofrades. Y de las limosnas se labró la iglesia y el edificio todo que se ha hecho. Y se ha comprado alguna renta. Y lo que parece a qué hora tiene. Y lo que se saca de limosnas hay sacado del libro de los mayordomos de las últimas cuentas que se les tomaron. Y la claridad que más entendiere se enviará a vuestra majestad. Ahora, aquí en lo que sigue, sí le da un poco la razón al monje Santa María. Dice, mire, su majestad, para asiento de monasterio no es un lugar muy conveniente por razón del sitio. Y hay tantos en la comarca que no parece ser necesario. Y menos fundar parroquia como el prelado querría, ni para españoles ni indios. Yo he empezado a tratar con él que ahí bastaba que hubiese un clérigo que fuese de edad y hombre de buena vida, para que si alguna de las personas que ahí van por devoción se quisiese confesar, pudiese hacerlo, y que las limosnas y lo demás que allí hubiese se gastase en los pobres del hospital de los indios, que es el que mayor necesidad tiene, que por tener nombre de hospital real, nadie se aplica a favorecerle con un real, ¿no? Ahí incluso se permite bromear el virrey Enríquez de Almanza, ¿no? Dice, pareciéndoles que basta estar a cargo de vuestra majestad y que si esto no le pareciese se aplicase para casar huérfanos. O sea, decía, no, pues todo lo que se junta ahí en Guadalupe, pues que se use para el hospital de los indios o bien para el casamiento de las huérfanas. El arzobispo ha puesto ya 2 clérigos y si la renta creciere más, también querrán poner otro. Por manera que todo vendrá a reducirse a que coman 2 o 3 clérigos. Vuestra majestad mandará lo que fuese servido. Pues queridos amigos, ahí lo tienen ustedes de manera muy relámpago. ¿Cómo hemos podido declarar? En primer lugar, que de silencio, pues no hay tal silencio en el siglo XVI. Hay por lo menos 40 clásicos documentos del siglo XVI guadalupano. Así que por eso viene muy a cuento el oxímoron que da nombre a mi capítulo del libro que coordinó don Gerardo Valle y la pequeña conferencia de esta noche. Ese silencio, cuando menos, es estruendoso. ¿Por qué? Porque se compone de testimonios que son testamentos, que son crónicas, cartas de frailes jerónimos, testimonios de piratas, contestaciones de virreyes, infinidad de cosas. ¿Cómo quise yo entonces presentar a ustedes esta materia? 3 documentos muy cercanos en el tiempo, los 3 en el siglo XVI, en los que naturalmente se enlazan los personajes que los redactaron. Un pirata, un corsario inglés, que tiene que ser dejado en tierra
porque entra a la Nueva España nada menos que el virrey Martín Enríquez de Almanza, el mismo virrey que tiene que contestar las inquietudes de un monje jerónimo, Fray Diego de Santa María, que pensaba que se estaba defraudando las limonas y los dineros en el Tepeyac por llamar de Guadalupe a algo que no debía ser llamado Guadalupe, sino el que estaba en España. ¿Sí lo ven, queridos amigos? Así, de esta manera podemos presentar esta materia. Es un poco, digamos, abstruso si no se tiene los conocimientos de otras fuentes, pero, por ejemplo, aquí alguien me está preguntando, que dice que es súper interesante, Fray Juan de Zumárraga no escribió nada. Pues mire usted, hay, digamos, dos contenciones. Hay que dicen que algo escribió y que se perdió, que pereció su relación, y hay quienes dicen que no escribió nada, ¿no? Quienes dicen que no escribió nada, sobre todo argumentan el hecho de que Fray Juan de Zumárraga, bueno, ciertamente fue el privilegiado testigo de la imprimación de la Virgen de Guadalupe en el Ayate Juan Diego, pero él era franciscano. Y recuerden ustedes, todos los franciscanos del siglo XVI eran adversos al acontecimiento guadalupano. Consideraban que era una imagen que devolvía a los indígenas a cuestiones de su gentilidad. Ahí había, digamos, una animadversión con los frailes dominicos, quienes sí fueron decididos promotores del culto guadalupano en el Tepeyac, nada menos en la persona de Fray Alonso de Montúfar, el segundo arzobispo de México, que era dominico, y que fue el que construyó la segunda ermita. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con que no haya escrito Zumárraga nada? Porque Zumárraga iba a ser desde 1535 inquisidor apostólico. Y una de las cosas que a él le tocaba precisamente perseguir era ese tipo de cuestiones de decires de los indios. Incluso él procesó a nada menos que al cacique de Texcoco, don Carlos Ometotzin, que iba a perecer ya relajado el brazo seglar en 1539, ¿no? Lo que le costó a Zumárraga una gran reprimenda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pudo haber sido muy testigo del milagro, pero a lo mejor por prudencia no dejó nada escrito. Por eso es que la ermita que construyó Zumárraga, pues era muy sencilla, muy pobre de adobe, dicen las informaciones de 1666, de adobe y techo de enramada. Alguien me pregunta aquí, dicen que en su testamento liberó una sirvienta que era su esclava, tal vez sí escribió algo. Mire, no se puede hablar de lo que no se tiene, ¿no? Por eso yo en mi libro, Monumenta Guadalupensa Mexicana, pues hablo de los documentos que existen, que se pueden ver, que se pueden reconocer, incluso en facsímil, ¿no? Efectivamente, Zumárraga manumitió a su esclava Zumárraga, pero sí hay esas dos contenciones, que si escribió, que si no escribió. Aquí lo importante es que alguien ciertamente escribió, y ese que escribió fue el indígena Antonio Valeriano, que nos legó nada menos que la relación prístina de las apariciones, que es el Nican Mocowa, tan estudiado por personas que aquí nos acompañan como la doctora Miriam Barteni, a quien yo tengo el honor de conocer.